Buenos días, buenas tardes a todos nuestros afiliados y a todos los amigos del Consejo Colombiano de Seguridad. Como lo decía Claudia, en estos momentos yo quisiera quitar la palabra difícil, tal vez llamarnos un poco más de incertidumbre. Bueno, aquí estamos para seguir aprendiendo pues como lo hemos hablado en algunos escenarios, sin lugar a dudas, después de esta crisis, el mundo y la humanidad no va a volver a ser igual. Antes que nada, pues quiero reiterar ese gran saludo a todos nuestros invitados en la tarde del día de hoy. Y bueno, creo que no siendo más, arranquemos con nuestro espacio. Si les parece, doctor Germán Plazas, a mí me gustaría arrancar un poco con el tema legal. ¿Por qué? Porque todos los que somos empleadores, los que somos jefes o líderes, pues tenemos esa inquietud un poco frente a lo que está pasando. Y voy a arrancar por algo que también es nuevo en estos momentos de crisis y es cuáles son esa gran diferencia entre trabajo en casa y teletrabajo. Buenas tardes para todos los asistentes. Doctora Adriana, gracias por la invitación y a mis compañeros de panel. Comencemos por las similitudes. Se parecen básicamente en que en ambos casos el trabajador presta sus servicios en un lugar diferente a las instalaciones habituales del empleador. Y segundo, que el trabajador utiliza las tecnologías de la información para mantenerse en contacto con su empleador y poder desarrollar así sus funciones. En eso se parecen. Se diferencian en muchas otras cosas, por ejemplo, en que el teletrabajo propiamente dicho solamente aplica para contratos de trabajo únicamente, mientras que el trabajo remoto, el trabajo en casa, como se está aplicando hoy en medio de esta crisis, aplica para cualquier tipo de vinculación, no necesariamente de manera exclusiva para contratos de trabajo. También se diferencian, por ejemplo, en que en el teletrabajo, el empleador y el trabajador se tienen que poner de acuerdo expresamente en el lugar donde van a prestar el servicio, en las condiciones en que el trabajador va a prestar el servicio, en las herramientas tecnológicas que va a usar el trabajador para prestar el servicio y en los costos que el empleador va a asumir para que el trabajador pueda prestar ese servicio. En este esquema de trabajo remoto, como lo estamos viendo hoy para atender esta crisis, esos acuerdos probablemente no se van a poder dar. También en el teletrabajo debemos tener presente que esa figura solamente aplica para servicios que se van a prestar dentro de Colombia, mientras que el trabajo remoto, como lo estamos aplicando hoy para atender esta situación en la que se encuentra la humanidad, aplica para servicios que se puedan prestar desde cualquier parte del mundo. Y finalmente, cuando se trata de teletrabajo, el empleador tiene una serie de obligaciones frente al Ministerio de Trabajo y frente a la ARL que debe cumplir, una serie de informes, de reportes, unos requisitos puntuales en el contrato de trabajo, requisitos estos que en principio no se cumplirían en el trabajo remoto como lo estamos aplicando hoy en día. Yo quisiera muy rápidamente reincidir en eso porque el mayor temor que tenemos hoy los empleadores que estamos remitiendo a nuestros trabajos a trabajo en casa es que esto no se configure teletrabajo desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de riesgos laborales. Exactamente en qué momento deja de ser trabajo en casa y se configura teletrabajo. Digamos que el argumento legal que se está utilizando hoy para decir que este trabajo remoto no es teletrabajo es un artículo que está contenido en la ley 1221 del año 2008, que dice que cuando el trabajador ocasionalmente deba prestar sus servicios fuera de las instalaciones de la empresa, eso no lo convierte en teletrabajador. Aquí la esencia para que el trabajo remoto no se vuelva teletrabajo está en la naturaleza ocasional de este trabajo remoto. Es desde ahí de donde el gobierno está promoviendo esta figura sin el riesgo de que se vuelva teletrabajo. Es importante que tengamos presente la ley 1221 del 2008, pero además la directiva número 2 que expidió el presidente de la República hace 2 días,
en la que expresamente le dice a los funcionarios del sector público, pero que en mi opinión, por analogía, termina siendo aplicable al sector privado, que no piensen que esto se vuelve teletrabajo por el hecho de que estén prestando el servicio desde su casa. ¿Por qué? Porque es un tema ocasional. Perfecto. Me encanta este ejercicio porque he hablado con varios colegas en estos días y este es como el mayor temor y de alguna manera esta explicación la da muy claramente. Le doy un saludo muy especial al doctor Ariel Alarcón, psiquiatra especialista en todos estos temas mentales. Doctor Ariel, bienvenido al Consejo Colombiano de Seguridad. Doctor Ariel. Aún no está afinado su Bueno. micrófono, si quieres continuamos con él. Ok, perfecto. Siguiendo en esta tarde tan maravillosa, voy a darle paso a nuestro especialista en todo el punto de vista tecnológico. Generalmente, desde las empresas, sin importar el tamaño, siempre tenemos un temor de qué es lo que se requiere para hacer trabajo en casa. Carlos, la gran pregunta del millón, y yo creo que todos queremos conocer, es qué tan costoso es esa infraestructura tecnológica para poder hacer trabajo en casa. Claro que sí, Adriana. Pues mira, no es costoso, no, trabajar remotamente no nos cuesta. De hecho, las organizaciones, a raíz de la situación que estamos viviendo, empresas grandes, multinacionales de tecnología, han liberado sus productos de paga para que sean gratis para todas las organizaciones. Entonces, si tú cuentas con una cuenta, por ejemplo, de Gmail, de correo electrónico, tienes acceso a toda la suite de herramientas colaborativas con las que cuenta este tipo de compañías. Entonces, no es costoso. Hoy en día las organizaciones cuentan, pues, por lo menos con un correo corporativo, y los correos corporativos es una herramienta que podemos utilizar para trabajar remotamente. Y ya con estas herramientas que te digo que se han liberado, pues ya las organizaciones pueden empezar a utilizar una u otra, dependiendo de las necesidades y dependiendo de qué quiere hacer con el teletrabajador para que puedan utilizarlas. Entonces, las organizaciones hoy en día que tengan alguna herramienta tecnológica ya adquirida, Pero pues te voy a tienen interrumpir solo utilidad. un segundo, Carlitos. ¿Qué necesitan como mínimo? Lo mínimo. Como mínimo, necesitas tener un correo electrónico. Ok, todos lo Ya con tenemos. un correo electrónico, podemos decir que cualquier persona tiene un correo electrónico. Y ya con el correo electrónico tienes acceso a otro tipo de herramientas como cuáles, como almacenamiento en la nube. Ya a través del correo podemos almacenar nuestros archivos en la nube. Podemos tener herramientas colaborativas, estilo seguimiento, calendarios, de este tipo de cosas, simplemente teniendo un correo electrónico. No es necesario ir a comprar una infraestructura gigante o un software específico, robusto, que apalanque toda la organización. Simplemente este tipo de tecnologías nos sirven para apoyarnos en este tipo de trabajos. Ok. Eh, ahora quiero que le demos un poco en la mirada en esa especialización que tenemos desde el Consejo Colombiano de Seguridad y es esa vista de seguridad y salud en el trabajo. Para eso contamos con el ingeniero Yesid. Y aquí, Yesid, siempre la gran pregunta para todos los que estamos en estos momentos tomando la decisión de hacerlas, de mandar a nuestros colaboradores a trabajar en casa. Y la pregunta será, que yo creo que es la primera y la fundamental, es cuáles son esas adaptaciones o esas medidas que debemos tomar en nuestro sistema de gestión cuando enviamos a un trabajador a hacer trabajo en casa. Bueno, pues a Adriana y pues a todos los otros que estamos acá conectados en este momento, creo que el tema del teletrabajo para los responsables de seguridad y salud en el trabajo, tener que adaptarse rápidamente a sus sistemas de gestión se vuelve un reto interesante, en donde tienen que empezar a mirar que personas que de pronto tenían bajo un control, tenerlos ahí que los podían vigilar, inspeccionar, hacerle seguimiento a sus condiciones de salud, pues los van a tener lejos. Entonces, parte de eso es identificar nuevos peligros a los que los trabajadores están expuestos en su hogar.
modificando, si es necesario, su matriz de identificación de peligros y su plan de trabajo anual y su programa de capacitación. Básicamente, en esos tres aspectos tiene que empezar a centrar su foco. Ahorita estamos en una situación excepcional para hacer trabajo en casa. Sin embargo, las empresas no pueden obligar que esos trabajadores siguen bajo su responsabilidad. Entonces también tienen que mirar cómo aprovechan para optimizar los recursos que están teniendo de seguridad y salud, el soporte de la administradora de riesgos para poder llegarle a esos trabajadores dándoles indicaciones concretas sobre las condiciones de seguridad que deben tener para su trabajo y adicionalmente poder brindarles la capacitación necesaria, pues aprovechando estos medios virtuales como el que estamos utilizando. Es un buen momento para reforzar todos los conocimientos de seguridad y salud en el trabajo. Yo comparto contigo esa opinión. En el mientras tanto, ¿estamos corriendo algún riesgo? Es decir, o sea, en ese momento, mientras hacemos las adecuaciones, porque es que todo está pasando de manera inmediata. Cada día tenemos una decisión diferente. Ahí, ¿cómo se puede hacer esa divulgación? ¿Cómo puedo hacer esos ajustes cuando yo los tenga listos? ¿Cuál debería ser esa mejor manera de hacerlo? Pues la mejor manera es poder darle indicaciones rápidas al trabajador sobre cómo adaptar su puesto de trabajo. Básicamente estamos hablando, pues los teletrabajadores somos los que utilizamos un equipo de cómputo y las tecnologías de la información para utilizar, pues para hacer el contacto con nuestra empresa. Entonces es importante que puedan adaptar rápidamente unas condiciones de puesto de trabajo para que no vayan a tener lesiones, pues a nivel osteomuscular. Y adicionalmente abordar otros dos temas que están fundamentalmente expresados en esta situación, que es el riesgo psicosocial asociado a enfrentarse a una nueva situación de teletrabajo o el riesgo psicosocial también por la condición de coronavirus y el riesgo biológico, pues si en sus casas tienen a una persona asintomática de cualquier enfermedad respiratoria, incluido el COVID. Ok, muchas gracias. Doctor Germán, todos los empleadores del país nos estamos preguntando en este momento, por lo menos los de Bogotá, ¿cuáles son esas responsabilidades legales que asumimos como empleadores cuando remitimos a un trabajador a trabajo en casa? El hecho de que el trabajador esté en trabajo en casa no significa que desaparezcan las obligaciones básicas que están a cargo de las empresas. ¿A qué me refiero? Desde el punto de vista laboral, por ejemplo, las empresas siguen teniendo la obligación de firmar contratos de trabajo, por ejemplo, con las personas que vayan a prestar servicios. Es mejor firmar contratos, sean fijos, sean indefinidos o por duración de la obra, hay que firmarlos. El empleador sigue, desde el punto de vista laboral, obligado a pagar salarios. El empleador, si el teletrabajo es medible, con horas, etcétera, sigue obligado a pagar horas extra, recargos nocturnos dominicales. Es algo excepcional en el trabajo remoto, pero es un tema que hay que tener ahí presente. Desde el punto de vista laboral, sigue siguen siendo aplicables las disposiciones de cada empresa en materia de jornada de trabajo, en temas disciplinarios, obligaciones del empleador, obligaciones del trabajador. Desde el punto de vista de seguridad social, las empresas siguen teniendo la obligación de tener afiliados a sus trabajadores a la seguridad social, seguir cumpliendo con las obligaciones de afiliación a la seguridad social aplicables a contratistas, aplicables a aprendices, aplicables a pasantes universitarios, aplicables a las diferentes formas de contratación, así como la obligación de seguir haciendo los aportes a la seguridad social sobre la base de cotización establecida en la ley. Pero también desde el punto de vista de seguridad social, la empresa sigue estando obligada a reportarle a la administradora de riesgos laborales, o más bien, sigue estando obligada a reportarle a todas las entidades de seguridad social las novedades que puedan afectar la cotización del trabajador. Por ejemplo, incrementos del salario, disminuciones del salario, incapacidades, licencias, suspensiones del contrato. Esas obligaciones siguen frente a la seguridad social. Y desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, obligaciones como, por ejemplo, mantener vigente el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, mantener vigente el Comité de Convivencia Laboral,
mantener funcionando en general el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, esas obligaciones siguen estando vigentes a cargo de empleadores, contratantes y contratistas. Eso no cambia. Repito, tal vez lo único que no aplica son las obligaciones de reportar al Ministerio de Trabajo y a la ARL las condiciones particulares en las que se está efectuando el trabajo. Ahora, hay un reto aquí para todos, empleadores, autoridades, para jueces de la República. Hay un reto y es interpretar la ley, aplicar la ley, juzgar el eventual incumplimiento de la ley de acuerdo a todas estas nuevas realidades que estamos viviendo. Una cosa era juzgar a un empleador, por ejemplo, porque no reuniera puntualmente al comité paritario, por ejemplo, antes del COVID-19, y otra cosa es juzgarlo y sancionarlo porque no lo reunió el día que era en esta época de trabajo remoto. ¿Que hay que reunirlo? Sí, pero creo que hay que dar un tiempo de espera, un compás de espera, para que las empresas logren montar todo esto que hablábamos ahora de tecnología. Habrá que hacerlo y sin duda lo vamos a lograr, pero es un tema que a muchos los cogió fuera de base y pues hay que dar un tiempo, hay que dar un compás de espera. Los comités que se debían reunir esta semana, por ejemplo, probablemente no lo van a hacer, no lo van a poder hacer. Entonces, me parece que ahí es donde entidades administrativas, jueces de la República, etcétera, van a tener que hacer una interpretación diferente de la ley. Un eventual accidente en el lugar de trabajo. Pues hombre, una cosa es juzgar al empleador su culpa en el accidente mientras el trabajador prestaba el accidente en un lugar físico controlado por el empleador, y otra cosa es juzgar la responsabilidad de la empresa en un lugar físico que probablemente tiene un montón de factores de riesgo que no están bajo el control del empleador. Ese es el reto que tenemos acá, todos. Y yo creo que esa es la principal preocupación que tenemos todos. El tema de los accidentes, porque tal vez en algunos espacios desde el Consejo Colombiano de Seguridad vimos los peligros a que estamos expuestos en los hogares. Durante los finales del mes de diciembre hablamos de todo ese tipo de riesgos que tenemos alrededor de nuestras casas. ¿Cómo va a ser la identificación si el accidente es dentro de un horario laboral? ¿Cómo se va a diferenciar esa línea que sea un accidente laboral o que sea un accidente de origen común? En este punto, como ocurre en el teletrabajo, casi que tendríamos que partir de un supuesto teórico, y es que lo que le ocurre al trabajador mientras esté trabajando desde su casa, pues probablemente fue trabajando, desde que haya ocurrido en un horario laboral habitual. De 8 a 5. Si fue a las 6 de la tarde, podríamos decir que no. Bueno, claro, probablemente para muchos de nosotros ese sea el horario, pero es que para otros es de 10 de la noche a 6 de la mañana, detrás de un computador coordinando pedidos, coordinando despachos, coordinando la logística de movimiento de camiones, despachos, etcétera. Entonces, en la medida en que se dé el eventual accidente o se informe el eventual accidente dentro del horario habitual de trabajo de la persona, dentro de la jornada laboral habitual, probablemente se parta del supuesto que es laboral. El empleador seguramente tendrá que reportarlo, pero la ARL tendrá un reto enorme de tratar de establecer a través de investigaciones, etcétera, si realmente la persona estaba trabajando o el trabajo fue el causante del accidente que se reportó. Ese es un reto importante que va a haber ahí, y justamente de eso era de lo que hablábamos hace un rato, es el reto de la prevención. ¿Cómo vamos a hacer para controlar esos riesgos? Bueno, doctor Germán, muchas gracias. Yo quiero insistir un poco en el tema tecnológico. Yo creo que el gran desafío en estos momentos para toda la humanidad es el tema de tecnología. Y tal vez, Carlos, lo que más nos preocupa en las organizaciones es la protección de la información. ¿Cuál deberían ser esos protocolos ideales que deben adoptar las organizaciones cuando abre su sistema para que un trabajador haga trabajo en casa? Vale, pues mira, se tienen que trabajar en 4 aspectos súper importantes. El primero es la infraestructura con la que contamos para poder suplir la necesidad. Cuando la infraestructura es si logramos tener, por decir algo, nuestros servidores en la nube, o si la infraestructura está en el sitio, esa infraestructura en sitio tiene que estar 100% actualizada, parchada,
que todos los servidores estén con lo último que puedan en tecnología. ¿Para qué? Para evitar que las personas que se van conectando una tras otra, pues no colapsen esa infraestructura. Es importante también que todo esté totalmente cifrado y que tenga claves de acceso todo el personal, que las personas que se vayan a conectar siempre se conecten a través de la sombrilla de la organización. Ese es el segundo aspecto muy importante, que sea bajo el dominio de la organización, que cuando ingresen lo hagan con las herramientas que la organización dispone y no a través de una herramienta personal. Hay un tema en el tema de las comunicaciones y es que las comunicaciones sean a través de VPN. Las VPN son unos túneles específicos que permiten seguridad de punta a punta. Entonces, las personas que se conectan desde sus casas o desde cualquier sitio remoto van directamente por el túnel a la seguridad que tiene la organización. Y si la organización tiene un firewall y tiene sistemas de seguridad perimetral, mucho mejor. Y lo último, o el cuarto aspecto importante, pues son los dispositivos con los que las personas acceden. Normalmente las organizaciones les entregan a las personas los dispositivos específicos para trabajar, llámese portátil, llámese celular, pero cuando hay este tipo de eventualidades, cuando las personas tienen que conectarse con otros dispositivos, dispositivos personales, esos dispositivos personales de alguna manera también hay que salvaguardarlos, que esos dispositivos no tengan, pues como son personales, no van a tener muchos accesos con virus o ese tipo de cosas, y los equipos de infraestructura deben ir haciendo soporte a esos equipos también para que esos equipos entren dentro de la organización y sean seguros para la información. Así respaldamos la información, protegemos la información, hay que hacer también momentos de backups y de guardar la información, de poder respaldar esa información y si es mejor en una nube, pues mucho más seguro, para que todas las medidas que se puedan adoptar de seguridad, para que la información desde el momento en que la persona se conecta a la organización sea remota, tenga tranquilidad que esa información no va a ser vulnerada. Bueno, muchas gracias. Yo no sé si eso es fácil o es difícil, pero bueno, pensemos que puede ser fácil en el estilo del ingeniero Carlos. Para eso Querido, trabajamos los equipos de infraestructura y de desarrollo de tecnología. ingeniero Yesid, cuando salió la ley 1221 del 2008, salió acompañada de un estudio que hizo en su momento Cisco frente a la incidencia que había el trabajo en casa de manera directa con la productividad. ¿Cuáles son esos tips? Porque pues al final uno puede ver el vaso, como siempre digo yo, medio lleno. Y es, si está comprobado que trabajar en casa es un medio más productivo, ¿cuáles son esos tips que tenemos que tener los empleadores para cada uno de los funcionarios para que se dé de manera inmediata esa productividad? Ya, pero falta activar el micrófono, es importante. Importante. El tema de la productividad, cuando hablamos de un equipo de teletrabajadores, parte de algo muy importante que es el papel del líder del equipo. Y esto tiene que ver también un cambio en la forma de pensar y creo que tiene que ver mucho con el nombre de esta charla, que es el trabajo en casa del control a la confianza. Y es cambiar la forma de pensar del líder, que las personas que están teletrabajando no están haciendo nada, sino y que porque no los controla y no los tiene sentados ahí las 8 horas, no están trabajando, sino que confía en lo que están haciendo, ¿sí? Esa confianza le da un papel al trabajador bastante importante y bastante interesante de sentir que realmente él tiene que cumplir con unas metas y vamos a cambiar la forma de verlo a verlo por objetivos. Para eso es importante que primero, fomente la comunicación. El tema de que el líder esté hablando con su equipo, que haga unas reuniones diarias de 5 minutos de inicio del día, que semanalmente de pronto revise ya a más profundidad con cada uno de los trabajadores. Es importante para darle ese empoderamiento a los trabajadores y hacer seguimiento. Por otro lado, fomentar entre los mismos teletrabajadores la camaradería, si nos encontramos en este momento, que podamos saludarnos, celebrar un cumpleaños, cantar un happy birthday, ese tipo de cosas Desde van la, a ayudar. Es evitar un poco el aislamiento también que pueda tener el trabajador. Ese tipo de liderazgo que va a ejercer quien coordina y un equipo de teletrabajadores
pues tiene que estar en esa orientación a unos objetivos claros y medibles de lo que está haciendo ese teletrabajador. Porque si el que está desde la casa tampoco tiene claro qué es lo que tiene que hacer y cuál es su alcance, pues seguramente pues no va a cumplir un buen resultado. Importante para que esa persona que está haciendo teletrabajo sea productivo sosteniblemente, es que entienda que hay unos horarios para empezar y unos horarios para terminar, que hay periodos de descanso, que tiene que tomar su alimentación, pues sea almuerzo o cena, dependiendo de su horario de trabajo, desayuno, pero que debe funcionar en una lógica similar a un horario de oficina o al horario que tenga estimado para que sea productivo, pueda descansar, separar la vida laboral de la vida familiar, tener un espacio aparte. Todo eso va a fomentar que realmente se alcancen esos objetivos de productividad que se esperan. O sea, si entendemos, la persona no va a llegar cansada de 2 horas de transporte de pronto al lugar de trabajo, sino de una vez se levanta, se activa, pues se baña, desayuna y se puede poner de una vez a trabajar. Ahí es donde los estudios de Cisco pues muestran que efectivamente mejora la productividad y reduce muchos costos. Entonces, creo que podemos aquí sacar dos grandes conclusiones. Importantísimo el tema de comunicación entre jefe y empleado, tener claro los objetivos de lo que se debería hacer. Yo creo que ahí es preferible parafrasear y repetirlos varias veces para tenerlos claro que pensar que se puedan quedar abiertos. Y lo segundo, pues, es tener unos buenos hábitos del trabajo en casa. Yo lo resumiría de esa manera. Sí, claro que sí. Bueno, desde el mismo punto de vista legal, doctor Germán, eh, ¿cuál es el reporte en estos momentos o qué información, los que ya tenemos trabajadores que mañana vamos a decidir que se van de trabajo en casa, qué información tenemos que pasarla a la ARL, sobre todo teniendo en cuenta la contingencia, porque hoy cualquier decisión pues está impactado un poco por el tema de entorno y de salud pública que se nos vaya presentando. Desde el punto de vista legal, ninguna obligación, porque esto no es teletrabajo. Sería aconsejable que por precaución laboral al trabajador se le informara por escrito que a partir de la fecha y hasta nuevo aviso deberá prestar sus servicios de manera remota acudiendo a tecnologías de la información. Me parece que con eso queda suficientemente sólida la eventual prueba para que si le llega a ocurrir algo en el trabajo, en la casa, trabajando, la ARL comience el estudio para definir si pudo ser laboral o no laboral el accidente que se reporte. Pero llenar ahorita las ARLs con documentos. Imagínense ustedes la cantidad de notificaciones que tendrían que recibir de prácticamente todos los empresarios del país. Van a colapsar. Además van a colapsar porque supongo varias de esas entidades están mandando a su gente a trabajo remoto, ¿no? Igual que el ministerio ya también lo anunció. Una parte de su personal estará en trabajo remoto. Entonces, si mandamos ahorita cualquier cantidad de documentos a esas entidades, pues lo que vamos a hacer es colapsarlas y no vamos a tener respuesta oportuna, porque esta es una circunstancia que nadie esperaba. Todos tenemos que entendernos entre todos. La capacidad de respuesta de todos está, digamos, se está viendo superada en algunos temas por la contingencia a la cual todos nos estamos ajustando. Bueno, eso es importante, ¿no? Porque empezamos a tener la estadística y decimos la reportamos, no la reportamos, pero mañana la cena puede ser diferente, es una decisión solamente por 2 días. Yo creo que estamos todos los empleadores tomando decisiones como solo por hoy, esperando un poco que el desafío y todo el entorno lo que nos vaya presentando. Yo Carlos, si tú, creo, dime, Adriana, me Germán. parece importante mencionar ahí que sí, estamos tomando las decisiones como si fueran solo por hoy, es cierto, pero creo que el deber, digamos, del empresario, de la gerencia, es tomarla hoy, responsablemente hoy, pero pensar que la medida, la implementación de la medida puede permanecer en el tiempo
un poco más de lo que la propia administración quisiera. Es que realmente en esto nadie puede dar tiempos, nadie. Hace una semana creo que ninguno de nosotros creía que esto Ninguno. podía concretarse así de rápido. Entonces, así como se creó así de rápido, no sabemos con qué velocidad vaya a desaparecer. Esto lo digo porque tampoco se trata de tomar medidas aceleradas, desbordadas, sin pensar en las implicaciones que va a tener esto, porque, por ejemplo, después desmontarlas va a ser muy difícil. Recuerdo que hace un par de semanas, a partir de la primera información que se empezó a publicar, muchos empresarios empezaron a mandar cartas diciendo a sus trabajadores: prohibido ingresar al lugar de trabajo sin tapabocas. Y cuando se acabaron los tapabocas, ¿qué hacían? Tenían que ingresar a trabajar porque es que no había tapabocas. Entonces, sí, hay que ser precavidos, hay que seguir las instrucciones del gobierno, hay que respetar, por supuesto, las normas legales. Tenemos que cumplir las normas, tenemos que cumplir las recomendaciones, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones laborales de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo. Sí, de acuerdo. Pero cuidado con esas medidas que se improvisan, porque montarlas es muy fácil, pero desmontarlas después es un poquito complicado. Entonces, muy medido, muy mesurado, la prioridad, claro, cuidar a nuestros trabajadores, mantener la productividad de las empresas en lo posible, por favor, porque es que eso es lo que nos va a ayudar a salir de esto lo menos golpeados posibles. Pues muchas gracias, doctor Germán. Y bueno, le damos oficialmente la bienvenida al doctor Ariel, quien desde el punto de vista de esos riesgos psicosocial, pues nadie más que él nos puede aclarar esas inquietudes que tenemos todos los empleadores alrededor y los líderes de seguridad alrededor del tema de teletrabajo. Doctor Ariel, ¿cómo en estos momentos tan difíciles, porque además estamos atravesando una situación difícil, el temor se ha apoderado de cada uno de nosotros? ¿Cómo debería ser esa adaptación del trabajador a hacer trabajo en casa? ¿Eso no podría generar más estrés? Claro, claro, pues ofrezco también disculpas porque no sé qué pasó acá con mi computador desde mi casa. No me pude conectar, eso puede ser una fuente de estrés. Yo estaba muy estresado ahorita porque no he podido comunicar con ustedes como lo hubiera querido desde el principio. Y bueno, por mirar aquí la parte tecnológica no pude prestar atención bien a todas las intervenciones de mis compañeros del panel. Sin embargo, pues espero no repetir nada de lo que ya algunos hayan dicho. Tranquilo, que el único psiquiatra es usted. Entonces aquí todos los demás somos más locos que cualquiera, entonces no se preocupe, que usted es el único cuerdo en esta conversación. Bueno, espero que sí lo sea. Sí, a ver, creo, alcancé a oír algo al comienzo de que tal vez Jessy estaba diciendo, o el doctor Germán. Esto implica, desde luego, un ajuste, un cambio, ¿sí? Y eso implica un cambio de mentalidad, un cambio de rutinas, un cambio de forma de trabajar, un cambio de forma de comunicarse con los compañeros de trabajo, y todos los cambios generan estrés, ¿sí? Hay gente a la que el cambio le estimula, le parece un reto, un desafío, entonces este tipo de personas se van a ver bien compensadas con los cambios. Para otros el cambio va a generar estrés, angustia, digamos, todo el ajuste normal, porque puede ocurrir que las personas no se adapten fácilmente al cambio, que les guste más el estilo anterior. Y si ese estilo anterior se abandona del todo, de ir a la oficina todos los días de 8 a 5 y volver, o al lugar de trabajo, si es por turnos, lo que sea, entonces le toca hacer un duelo. Y el duelo es un periodo de ajuste normal. Pierdo algunas cosas y desde luego gano otras. Ese proceso de ajuste toma un tiempo y pues todos nos vamos a demorar un tiempo en estar mejor, habiendo elaborado el duelo, habiendo renunciado a lo que dejamos y habiendo tomado lo nuevo que estamos tomando. Eso es como un estresor general para todos y sobre todo para los que ya somos un poco mayores, con mayor razón. Para los jóvenes esto va a ser muy distinto, muy distinto. Yo creo que a partir incluso de esta misma situación que estamos viviendo, muchos van a educarse en buena medida por el computador, y entonces para ellos va a ser una cosa muy sencilla manejar todo el tema
las tecnologías para el trabajo. Los mayores vamos a tener un poco más de dificultad en ese sentido, entonces el estrés también depende del tipo de la generación a la que pertenezcamos, ¿no? Ahora, por otro lado, viene, y yo alcancé a oír un poco la intervención de Jessie cuando decía el tema del aislamiento, ¿sí? Y en ese sentido lo que hemos visto es que se debe tratar de mantener el contacto social con los equipos de trabajo lo que más se pueda. Incluso se recomienda muchísimo que la gente se reúna presencialmente de vez en cuando. Bueno, cuando trabajan en distintos países y todo este tipo de cosas es un poco más difícil, pero los que estén en la misma ciudad, vale la pena que se reúnan presencialmente, lo que más puedan, pues una vez al mes o cada semana, según, porque el contacto humano, la interacción, el ver a la otra persona a la cara y hablarle y decirle, aunque pues por videollamada se puede hacer, no es lo mismo, y el contacto humano sí es algo que es sumamente tranquilizador per se, aunque cuando hay conflictos pues también puede ser lo contrario, ¿no? Pero combatir el aislamiento promoviendo el intercambio social, el intercambio afectivo, el intercambio como se hace con los compañeros de trabajo, que cómo le va, qué hubo, cómo ha estado tal, qué pasó con su niño, porque este tipo de cosas se tienden a dejar de lado cuando la gente solamente está sentada en su casa trabajando, conectada por el computador, ¿no? Entonces, cómo hacerle el quite y cómo vencer el aislamiento es un elemento central. Doctor Ariel, todas estas circunstancias pasan además con este temor que tenemos todos del coronavirus, del temor que tenemos, o sea, todos estos cambios, y yo le confieso que yo soy la primera que tengo el temor. A mí me cuesta trabajo pensar un poco en la productividad, me cuesta trabajo un poco cómo se va a hacer el seguimiento, y yo ya tengo un estrés, pero adicionalmente tenemos el estrés que tenemos todos los que estamos en este planeta de no adquirir la enfermedad. Díganos cómo hacemos para manejar esto. Pues ahí el tema pasa por digamos, por ni muy ni tan, por establecer un equilibrio, un balance entre tener un temor, es normal tener un temor en esta circunstancia que estamos viviendo todos, ¿no? Entonces es normal tener un poco de miedo. Y es importante, y en este sentido yo creo que vamos a tener que hacer otra videoconferencia, espero que para ese momento ya funcione bien mi micrófono y mi cámara y todo. Me preocupa muchísimo, y estamos pensando mucho y revisando el tema desde distintos ángulos, los trabajadores de la salud, ¿no? Sí. Ellos, pues yo soy también trabajador de la salud, pero yo soy psiquiatra y por fortuna estoy aquí en mi casa, no tengo mayor dificultad, aunque si el tema se complica seguramente me van a llamar a atender urgencias también y todo eso, ¿no? Como ha ocurrido en Europa. Pero los trabajos de salud es un capítulo aparte. Creo que no sé si lo tocamos ahora o la próxima vez o cuando sea. Yo creo que con ese comentario es importante, y desde el Consejo Colombiano de Seguridad, en modo de agradecimiento con los trabajadores de la salud de nuestro país, que está arrancando una fuerte participación en estos momentos, pero que seguramente lo más duro está por venir. Vale la pena que tengamos otro espacio, doctor Alarcón, en el cual usted está cordialmente invitado. Bueno, muchas gracias, porque sí hay distintos elementos, están pasando distintas cosas, la gente está preocupada, asustada, por supuesto. Todos los demás colombianos y ciudadanos del mundo también, por supuesto. Entonces, estar un poco preocupado es bueno, estar tenso y estar con mucho cuidado con todas las medidas de seguridad que hay que tener es muy importante. En casa, afuera, cuando se salga, el tema de la distancia, de más de 1 metro de distancia, todo el tema de la higiene, ese es un tema que la preocupación tiene que llevarnos a movernos hacia cuidarnos y movernos hacia cuidar el otro, ¿no? Esa es una preocupación buena, sana, normal, que cuando uno dice, bueno, estoy haciendo lo que toca hacer, he prestado la suficiente atención
a las medidas de seguridad, a las recomendaciones de las autoridades, bueno, entonces ya me vuelvo a tranquilizar. No me puedo relajar, no es un momento para estar relajado, fresco, desapercibido. Ahora, no me puedo angustiar demasiado tampoco. Ese es un tema al que hay que prestarle atención igualmente. Cuando ya el miedo me paraliza, ese parálisis no me deja actuar con tranquilidad, me genera, por ejemplo, un estado de hipervigilancia, que estoy con miedo que en cualquier momento me puedo infectar, en cualquier momento se puede infectar un miembro de mi familia y se infecta y se va a morir. Ahí ya estoy comenzando a exagerar. Estoy pasando de un estrés normal a ya un estrés que comienza a ser patológico. Entonces el tema, ¿cómo se combate eso? Eso depende un poco en parte del perfil de personalidad igualmente de las personas, pero lo más central es la información, estar muy a la mano con la información. Y bueno, la información también puede ser una fuente de estrés, ¿no? Cuando uno tiene una sobrecarga de información y está siendo bombardeado constantemente por distintas partes y la información es angustiante, pues me voy a también angustiar. Entonces, filtrar la información, las fuentes de la información, a fuentes fidedignas, fuentes fiables y fuentes en la medida de lo posible tranquilas, que son los médicos, los médicos de referencia, los médicos con los que tenemos contacto, nuestro médico de cabecera, el médico amigo, decir, mire, escucho esta información, ¿es cierta, no es cierta? ¿Qué precaución debo tener? Y también la información fidedigna de las autoridades. Mucho cuidado con las redes sociales, porque si circula a través de las redes sociales una serie de informaciones, a veces malas, desactualizadas, que no siguen un rigor científico. Entonces, por ese lado, el tema de la información. Filtrar la información suficientemente es un tema importante. Y mantener también la conexión con los demás, con la familia. Un tema que genera estrés son los roces familiares, cuando la gente convive y bueno, y pelea por la mañana el desayuno y se va para el trabajo y luego vuelve por la tarde y ya vuelve tranquilo y se le olvida la pelea. Pero aquí siguen conviviendo todo el tiempo, ¿no? Es una familia que convive, tiene que ser pautas de convivencia, normas de convivencia. Hey, cuidado, cuidémonos, estamos tensos, no nos vamos a poner a pelear, tenemos que tomarla suave, tomarla con calma, con cariño, con tolerancia, con paciencia. Es todo un desafío el que tenemos como sociedad que enfrentar ahora, en lo cual varios elementos de salud mental juegan un papel clave para atenuar el sufrimiento por el que estamos pasando todos y para no agravarlo, para no empeorarlo. Qué interesante, doctor Ariel. Yo empiezo por decirle que voy a grabar la última parte de su conversación para compartirla con mi marido. Y creo que otras amigas mías van a hacer lo mismo también. Sí. Hay que hacer un pacto de convivencia, porque si no, terminamos agarrados unos con otros. Totalmente. Doctor Alarcón, yo quiero hacerle una pregunta y es un tema que hemos manejado al interior del Consejo Colombiano de Seguridad durante los últimos meses y es la inclusión en los programas de vigilancia epidemiológica, todo el tema de los trabajadores que han presentado algún tipo de patología de salud mental. Y es un tema que hemos abordado desde el Consejo con una preocupación porque de alguna manera no se tenían, no estaban tan a la mano y no se estaban atendiendo de manera correcta. Frente a ese punto, yo quisiera hacerle la siguiente inquietud. A los trabajadores que tenemos con algún especial cuidado en salud mental, ¿cómo debe ser ese programa de vigilancia cuando el empleador lo remite a trabajar desde la casa? Sí, una pregunta muy importante. Especial cuidado, por supuesto, ¿no? Ahí es donde pues en varias veces cuando manejamos este tipo a nivel de las empresas, la recomendación es siempre, la recomendación nuestra es involucrar a la familia, ¿no? A la familia del trabajador, ¿no? Para prevenir justamente el aislamiento, ¿no? Del que hablamos, el rostro, porque es un trabajador con alguna situación de salud mental, esa situación de salud mental se puede incrementar por el hecho de estar trabajando desde la casa, de estar aislado, de estar solo. Entonces ahí él tiene que autocuidarse, por supuesto, pero también la familia nos puede ayudar muchísimo.
Mire que, por ejemplo, si es una persona, yo que sé, con una depresión, a la cual ir a trabajar le sirve porque sale a la calle, porque está afuera, porque está en contacto con otras personas. El no poder hacerlo lo puede generar estrés, angustia, incluso puede aumentar el tema de la depresión. Entonces, estar en contacto siempre, los empleadores, los jefes de este tipo de personas tienen que prestar un contacto especial a ellos, y si esa persona lo permite, desde luego, un contacto con los miembros de familia, a un modo de trabajo de equipo, involucrar a la familia como parte del equipo, decir cómo están, cómo se están sintiendo, cómo están manejando las cosas, cómo vamos bien. Yo creo que desde ese punto de vista es una de las maneras que se puede manejar. Vuelvo y repito, 2, especial cuidado con estas personas, por supuesto, y ahí se me ocurre en este momento que el equipo de salud mental tiene que estar también presente, vigilante con este tipo de trabajadores. El jefe, mejorar su relacionamiento con esta persona. Digamos, si de todos los demás los deja más sueltos, a este tiene que tenerlo un poco más cercano, aunque sea de modo virtual, involucrar a la familia para evitar y que la familia, si detecta cualquier tipo de alarma, situación de alarma, que ya todos los deben conocer, entonces rápidamente consultar. Ok, pero bien interesante. Muchas gracias, doctor Alarcón, por esas recomendaciones. Creo que aquí la comunicación se vuelve el factor fundamental para poder tener un buen manejo de la situación de trabajo en casa. Claro. Pues Perfecto. muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, en la tarde de hoy. Y bueno, ya creo que habrá otros espacios donde nos volveremos a conectar.